Hola chicos, hola chicas, les saludo a Miss Mariana nuevamente y en este vídeo vamos a trabajar operaciones con logaritmos. Vamos a hacer un breve repaso de las propiedades que ya están explicadas en los otros vídeos y vamos a aplicarlas en ejercicios un poquito más complejos. Entonces vamos a empezar. Tenemos la primera propiedad, que es la propiedad de la suma. Entonces tenemos la suma de dos logaritmos de la misma base que se convierte en el logaritmo de la multiplicación de sus argumentos. Luego tenemos la segunda propiedad, que es el logaritmo en una base de un argumento menos el logaritmo en la misma base de otro argumento. Esto se convierte en el logaritmo de la misma base del cociente de los argumentos, de la división de los argumentos. Luego tenemos la propiedad del exponente, que es que cuando dentro del argumento tenemos un exponente, este puede bajar multiplicando a todo el logaritmo, ¿ok? Luego tenemos las características que se deducen de las propiedades, que es que el logaritmo en base b de 1 es igual a 0, el logaritmo en base b de 0 no existe y el logaritmo en base b de b es igual a 1. Esta última es el logaritmo de misma base y mismo argumento igual a 1. Recuerden que todas estas características se deducen de la definición de manera inmediata, ¿ok? Dicho esto, vamos a comenzar con los ejercicios. Fíjense aquí, la instrucción nos dice: haya el valor de las siguientes expresiones, solo aplicar propiedades. ¿Qué significa esto? Que no podemos utilizar la definición en este ejercicio en particular porque la instrucción lo pide, ¿ok? Entonces, yo aquí les pongo una pequeña ayuda donde las propiedades que vamos a utilizar esencialmente en este ejercicio serán de suma y resta, ¿ok? Vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que observar cuando vamos a hacer este tipo de ejercicios es asegurarnos que las bases sean las mismas. En este caso, lo es para este ejercicio y todos los que vienen después, ¿ok? De este apartado 1, ¿ok? Entonces, como tenemos mismas bases, podemos aplicar las propiedades. Tenemos la propiedad de la suma, es decir, aquí tenemos dos logaritmos sumándose, por tanto lo vamos a convertir en un solo logaritmo, conservando la base, de la multiplicación de sus argumentos, es decir, 8 por 4. Lo escribo entre paréntesis para mantener un orden a la hora de escribir todas las operaciones. Continuamos. Entonces aquí tendríamos el logaritmo en base 2 de 32. Entonces aquí, de manera prácticamente intuitiva, podríamos aplicar la definición y resolver el ejercicio de inmediato. Pero no podemos porque la instrucción nos pide explícitamente que solamente podemos aplicar propiedades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo que se me ocurre en este momento es descomponer el argumento, ¿ok? Que es lo que hay que hacer cuando hay que aplicar propiedades. Entonces, descomponer en factores primos el argumento. Entonces, 32 lo podemos reescribir como 2 a la 1, 2, 3, 4 y 5. 2 a la 5. Lo he hecho así, pasito a modo de repaso. Entonces, vamos aquí. Tenemos logaritmo en base 2 de 2 a la 5. Entonces, aquí podemos aplicar la propiedad del exponente. Fíjense que esto no aparece concretamente acá porque esta es una propiedad que se deriva prácticamente del final del ejercicio, ¿ok? Pero la propiedad principal es la propiedad de la suma. Aquí simplemente les puse como pista las propiedades principales. En este caso, y ya en este paso, tenemos que utilizar la propiedad del exponente, ¿ok? Donde este 5 lo vamos a bajar multiplicando. Esto quedará logaritmo en base 2 de 2. Entonces, tenemos por aquí que este 5 bajo multiplicando acá. Entonces, ahora tenemos una característica especial de los logaritmos que es que si tengo misma base y mismo argumento, el logaritmo vale 1. Característica que se deduce de la definición, pero es algo que tenemos que saber. Y no la estamos aplicando directamente, ya que ya sabemos que cuando tenemos misma base y mismo argumento, el logaritmo vale 1. Por tanto, esto directamente lo llamaremos 1, porque es lo que en efecto da, y el resultado final es 5. Y el resultado final es 5. Y ya lo tenemos listo por aquí.
Continuamos con el b. Voy a borrar la descomposición en factores. Voy a borrar la descomposición en factores primos del 32, ya que no la... Voy a borrar la descomposición en factores primos del 32, ya que no la vamos a necesitar para el siguiente ejercicio. Continuamos. Vamos con el B. Misma situación. Misma base, mismas. Vamos con el B. Mismas bases, ¿verdad? 3 y 3. Puedo aplicar las propiedades libremente. Aquí voy a ir un poquito más rápido. Tenemos la propiedad de la suma, por lo tanto, escribimos el logaritmo conservando la base, multiplicamos argumentos. 9 por 27. Como 9 por 27 es una multiplicación, digamos que no hacemos de manera cotidiana, lo que sí podemos hacer es descomponer en factores primos el 9 y el 27, que es recomendable que esto sí se lo sepan de memoria, ¿ok? Entonces tenemos 9 es 3 a la 2 y 27 es 3 a la 3. Entonces aquí vamos a aplicar propiedades de las potencias. Mismas bases, sumo exponentes porque estoy multiplicando. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5. ¿Ese 5 de dónde sale? Sale de aquí y aquí. Como son mismas bases multiplicándose, sume los exponentes y me dio 5. Dicho esto, tenemos la propiedad del exponente. Bajamos el 5 multiplicando y nuevamente nos vuelve a ocurrir que tenemos logaritmo de misma base y mismo argumento, lo cual sabemos que nos da 1. Por tanto, el resultado final es 5. Y lo escribimos por aquí. Bien, seguimos. Vamos con el C. Mismas bases, lo observamos y lo detectamos. Por tanto, podemos aplicar las propiedades libremente. Tenemos la suma de dos logaritmos, por tanto, se convertirá en la multiplicación de sus argumentos, siempre manteniendo la base. Es lo que tenemos por aquí. Dicho esto, vamos a tratar de resolver. Entonces tenemos 25 por 5, será 125, pero es más fácil decir que 25 es 5 al cuadrado y 5 es 5 a la 1, ¿verdad? Lo escribo para acordarme. Acuérdense que cuando no hay un exponente escrito, el exponente es 1, ¿ok? Entonces, tenemos mismas bases multiplicándose, sumamos exponentes, logaritmo en base 5 de 5 a la 3. Aquí también podemos poner paréntesis. Si no se pone tampoco es un error, ya que lo que tienen que detectar es que hay un exponente dentro del argumento que va a bajar, ¿ok? Entonces, tenemos el exponente 3, lo vamos a bajar multiplicando, y nuevamente se cumple que el logaritmo en base 5 de 5 será 1. Y así descubrimos que esta expresión es igual a 3. Seguimos. Logaritmo en base 2 de 16 menos logaritmo en base 2 de 4. Esto es la resta de dos logaritmos, por tanto se va a convertir en el logaritmo del cociente. ¿Puedo aplicar la propiedad? Sí, porque tengo mismas bases. Entonces, logaritmo en base 2 de 16 entre 4. Recuerden que el argumento que va en el denominador es el argumento del logaritmo que estaba precedido por el signo menos. Entonces, tenemos logaritmo en base 2 de 16 entre 4. Ya sabemos que 16 entre 4 es 4. Y además sabemos que 4 es 2 a la 2. Entonces, fíjense las tres partes que tiene este logaritmo y cada dos tiene una función absolutamente diferente.
Este primer 2 que tenemos aquí abajo es la base del logaritmo, este 2 es la base de la potencia y este 2 es el exponente de la potencia, que en total conforman el argumento del logaritmo. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Entonces, dicho esto, vamos a aplicar las propiedades que hacen falta para poderlo resolver. Vamos a ello. Entonces, el exponente va a bajar multiplicando, que sería este señor que está aquí. Y luego tenemos logaritmo en base 2 de 2, donde mi base es esta de acá y el argumento es este de aquí. Ahora aplicamos que el logaritmo de misma base y mismo argumento es 1, dejándolo escrito por aquí. Y 2 por 1 es 2. Y ya lo tenemos. Vamos con el siguiente. En este voy a ir un poquito más rápido. Ya vemos que ya observamos que son la misma base. Es la resta de dos logaritmos. Aplicamos la propiedad. Entonces aquí tenemos 81 entre 9 que me dará 9. Y ya sabemos que 9 es 3 a la 2. El exponente baja multiplicando. Y tenemos logaritmo en base 3 de 3. Ya sabemos que tenemos misma base y mismo argumento. Esto me da 1. Por tanto será 2 por 1, que es 2. ¿Ok? Y aquí, atención. ¿Ok? Fíjense que tenemos menos logaritmo de 125 en base 5 más logaritmo de 15 en base 5. Entonces fíjense que el que tiene el signo menos es el que escribimos de primero. Entonces aquí podemos hacer un montón de cosas. Para empezar, mi recomendación va a ser escribir el logaritmo que tiene el menos delante, escribirlo de segundo, ¿ok? Darle la primera posición al logaritmo positivo, o sea, es decir, logaritmo en base 5 de 15 menos logaritmo en base 5 de 125. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendremos por aquí? Ya podemos aplicar la propiedad de la resta. Para aplicarla, tenemos que tener presente que son de la misma base, como hemos dicho a lo largo de todo el ejercicio, y ver los argumentos de cada logaritmo para ver cómo los vamos a posicionar en la fracción en la que se va a convertir esta expresión. Vamos a convertir la resta de dos logaritmos en el logaritmo de un cociente, de una fracción. Pasamos del plural al singular. Entonces, ubiquemos los argumentos. Tendremos al 15 y al 125 por aquí. Por lo que va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo en base 5 de 15 entre 125. Recuerden que siempre queda en el denominador el argumento del logaritmo que estaba precedido por el signo negativo. ¿Ok? Aquí se los dejo escrito. Utilizamos paréntesis para mantener un estándar a la hora de escribir las expresiones. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el logaritmo de un cociente. Tenemos que ver si continuamos o no continuamos. ¿Cómo sabemos que tenemos que continuar? Si podemos hacer algo para modificar la expresión y que me quede un resultado más simplificado, más elegante, ¿ok? Si se fijan, tenemos 15 entre 125, ambos múltiplos de 5, por lo tanto, lo debemos simplificar, no es opcional, ¿ok? Siempre que se pueda simplificar, debemos hacerlo. Entonces, vamos a ello. Entonces, 15 entre 5 nos da 3 y 125 entre 5 nos da 25. Escribimos nuestra línea de fracción y lo dejamos expresado así. Entonces, ahora simplificado, me pregunto, ¿puedo hacer algo más? Sí podemos. Podemos separar nuevamente este logaritmo. ¿Por qué conviene separarlo después de haberlo agrupado?
porque aquí tengo un 25 que realmente es un 5 a la 2, entonces lo puedo relacionar también con esta base. Siempre que podamos relacionar bases de los logaritmos con las bases de una potencia, tenemos que aplicar las propiedades para escribirlo de una manera más simplificada. Entonces, vamos a desarrollar este logaritmo nuevamente, donde nos quedará logaritmo en base 5 de 3 menos logaritmo en base 5 de 25. Este que tenemos aquí, logaritmo en base 5 de 3, lo tenemos que dejar así porque no podemos aplicar ninguna propiedad directamente para escribirlo de otra manera, ¿ok? Pero en el logaritmo en base 5 de 25 sí que podemos hacer cosas, porque 25 es 5 al cuadrado, entonces reescribo el logaritmo en base 5 de 3, que ya no puedo hacer más nada con él, pero con este sí que puedo, porque tengo logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado, el 2 va a bajar por la propiedad del exponente, me queda 2 por logaritmo en base 5 de 5, y recuerden que si tenemos misma base y mismo argumento, el logaritmo vale 1. Por tanto, el resultado final de esta expresión es logaritmo en base 5 de 3 menos 2. Vamos con el siguiente ejercicio. Leamos la instrucción. Hay el valor de las siguientes expresiones, solo aplicar propiedades. Misma instrucción que el ejercicio anterior, no podemos aplicar la definición. Tenemos que aplicar las propiedades que correspondan para poderlo resolver y llegar naturalmente al mismo resultado. Vamos a ello, vamos con el A. Tenemos 2 por logaritmo en base 2 de 4. El 2 lo dejamos escrito. Escribimos logaritmo en base 2. ¿Y qué voy a hacer con este 4? Lo voy a descomponer. ¿Para qué? Para aplicar la propiedad del exponente. Recuerden que queremos que el logaritmo desaparezca y poder calcular un valor numérico, ¿ok? En la medida que sea posible. Este ejercicio está diseñado para que podamos calcular un valor numérico concreto sin calculadora. Entonces, vamos aquí. Este 2 estaba previamente del ejercicio. Ahora, este 2 que está aquí va a bajar. Escribo el 2 que estaba previamente. Baja el 2 del exponente. Y nos queda logaritmo en base 2 de 2. Fíjense acá que este 2 que estaba aquí, ahora está aquí. ¿Ok? Dicho esto, tendremos 2 por 2, que es 4, y logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque tengo misma base y mismo argumento. Vamos con el B. Dejamos nuestro 3 escrito, donde tenemos 3, logaritmo en base 3 de 9. ¿Qué voy a hacer con el 9? Lo voy a descomponer en sus factores primos, es decir, lo voy a escribir en forma de potencia. 3 al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la propiedad del exponente, donde este 2 va a bajar a multiplicar. Entonces tendremos 3 por 2 por logaritmo en base 3 de 3, donde este 2 era el que estaba en la posición del exponente, solo que lo bajé aplicando la propiedad. Ahora calculamos, 3 por 2 será 6 y logaritmo en base 3 de 3, 1. Misma base y mismo argumento. Por lo que solamente me queda calcular 3 por 2, que son 6. Lo voy a poner arriba. Y este ejercicio queda listo. Vamos con el último de esta serie. Tenemos 2 logaritmo en base 5 de 5 más 3 logaritmo en base 5 de 25 menos logaritmo en base 5 de 5. Vamos a ello. Tenemos 3 logaritmos que se están sumando y restando. Entonces vamos a tratar cada uno por separado. Fíjense aquí. Tenemos logaritmo en base 5 de 5, esto inmediatamente me da 1. Y logaritmo en base 5 de 5 inmediatamente me da 1. Vamos a ir operando lo que podamos operar y con lo que no hayamos hecho nada, sencillamente lo dejamos escrito. Entonces tenemos 2 por 1, 2. Esto lo dejo escrito porque todavía no lo he modificado y lo tengo que hacer posteriormente.
menos el logaritmo en base 5 de 5, que es 1. Entonces, si se fijan, lo único que me queda por modificar o trabajar es esta expresión. Escribimos 2 más 3 por el logaritmo en base 5 de 25, escrito en forma de potencia, 5 al cuadrado, menos 1. Seguimos operando, donde yo voy a operar de una vez este 2 menos 1 y lo voy a escribir al principio. 1 más 3 por este 2 como exponente bajará multiplicando. Y aquí tendremos logaritmo en base 5 de 5. Y esto queda listo de momento. Logaritmo en base 5 de 5 sabemos que es 1. Por lo que esto queda sencillamente 1 más 3 por 2, que es 6, y esto es igual a 7. Y así, este segundo ejercicio queda listo. Y para terminar, tenemos este tercer ejercicio. Dice, calcula el valor de la siguiente expresión. Leemos, logaritmo en base 2 de 16 a la 4 por 8 entre 4. Entonces, a simple vista vemos que es un ejercicio que tiene bastante contenido. Este ejercicio tiene un nivel de complejidad un poquito superior a los dos anteriores porque tendremos que utilizar toda la información que utilizamos previamente, ¿ok? Solamente que está contenida en esa solita expresión. Vamos a ello. Tenemos el logaritmo en base 2 de un cociente. Como operación global, nos conviene primero separar al logaritmo en una resta, ya que tenemos el cociente. Entonces, recuerden que será el numerador y el denominador bien identificados para lograr el logaritmo en base 2 del numerador. Lo escribimos tal cual como está, menos el logaritmo del denominador, naturalmente manteniendo la base. Sabemos que la base es 2, esta la mantenemos, y ahora nos damos cuenta que tenemos el numerador escrito en la primera posición y el denominador escrito en la segunda posición, en el segundo logaritmo. ¿Por qué? Porque al estar en el denominador es el logaritmo que queda precedido por el signo menos, ¿ok? Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el logaritmo de una multiplicación, el cual lo podemos separar en la suma de logaritmos, naturalmente manteniendo la base. Entonces tendremos dos logaritmos, los cuales serán el logaritmo en base 2 de 16 a la 4, más el logaritmo en base 2 de 8, y reescribimos el logaritmo en base 2 de 4 que teníamos previamente de haber aplicado la propiedad del cociente. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a tener logaritmos con los cuales podemos trabajar fácilmente. Entonces, recuerden que para poder hallar un valor concreto del logaritmo tenemos que aplicar propiedades de tal manera que me quede un valor numérico concreto sin utilizar la calculadora. Entonces, el objetivo es lograr logaritmos de misma base y mismo argumento, de tal manera que eso me dé 1 y me quede con el coeficiente que está delante. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. El logaritmo en base 2 de 16 a la 4. Entonces, 16 a la 4 no tiene por ningún lado un 2, pero puede tenerlo, ya que 16 al descomponerlo me queda 2 a la 4. Y esto, a su vez, está elevado a 4. Este 4 que ponemos aquí es este que teníamos por acá. Y el 2 a la 4 que acabamos de escribir es el 16. ¿Ok? Lo voy a dejar marcado para que se vea bien cómo se escriben las potencias y los exponentes, ¿ok? Que no se nos olvide nada, que no se nos quede nada por el camino. Seguimos. Logaritmo en base 2 de 8. 8 lo podemos reescribir como una potencia de base 2, que es 2 a la 3, menos logaritmo en base 2 de 4, que es 2 a la 2. Entonces, si se fijan, ya el ejercicio se reduce concretamente a aplicar la propiedad del exponente. Subrayamos los exponentes para tenerlos a la vista. Aquí tenemos estos dos, este y este. Entonces, tendríamos logaritmo en base 2 de 2 a la 4 por 4. Eso es logaritmo en base 2
de 2 a la 16. Aquí tenemos logaritmo en base 2 de 3. Aquí esto sí lo voy a bajar directamente. Y aquí tenemos logaritmo en base 2 de 2 a la 2. Bajo el 2 directamente y me queda esto. Los que pueda convertir en 1 lo hago de una vez. Esto es 1, esto es 1, por tener misma base y mismo argumento. Y ahora podemos bajar el 16 que tenemos por aquí. Entonces, 16 por logaritmo en base 2 de 2 más 3 menos 2. Nuevamente se hace 1. Y esto se reduce a 16 más 3 menos 2, lo que resulta en 17. Y con esto damos por terminado este vídeo de ejercicios. Como se podrán dar cuenta, es un ejercicio en el que la dificultad va incrementando de manera gradual para que se afiancen bien las propiedades y luego cuando tengamos ejercicios con un nivel de complejidad un poquito superior, podamos saber qué hacer. Espero que les haya sido súper útil y seguimos trabajando.